En este canal recordamos las historias más impactantes de la época de oro. En esta ocasión hablaremos de aquellos famosos que brillaron con intensidad, pero cuyo destino estuvo marcado por una enfermedad que en su momento fue un tabú y una condena social, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estrellas que llenaron estadios, protagonizaron películas inolvidables y se convirtieron en íconos de la música y el cine, pero que también vivieron en la sombra de los excesos, el escándalo y, en algunos casos, la discriminación. Prepárate para conocer las 10 historias más trágicas y escandalosas de estos artistas que, a pesar de la fama, encontraron un final marcado por el misterio y la tragedia. 1. Maricruz Olivier, la inolvidable dama del drama, fue una de esas actrices que parecían tenerlo todo: belleza, talento y una carrera consolidada en el cine y la televisión mexicana. Sin embargo, su vida fuera de los reflectores estuvo llena de secretos, escándalos y una soledad que la persiguió hasta su último aliento. Nacida el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, México, María de la Cruz Olivier Obeg abandonó sus estudios universitarios para dedicarse a la actuación, decisión que no todos en su familia aprobaron. A pesar de ello, su talento y su imponente presencia la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de su época, destacándose en papeles que iban desde la femme fatale hasta personajes oscuros y siniestros. Pero la verdadera historia de Maricruz no solo se escribió en los guiones de sus películas. Durante años se especuló sobre su vida personal, especialmente sobre su orientación sexual. Se decía que mantenía una relación larga y estable con la también actriz Beatriz Sheridan, aunque ella nunca lo confirmó ni lo negó. En una época en la que ser diferente podía significar el exilio artístico, Maricruz optó por la discreción. Aún así, los rumores la seguían a donde fuera. En un famoso programa de televisión se mencionó que fue arrestada durante una fiesta privada exclusiva para mujeres con las mismas preferencias, tras una redada policial por supuestas faltas a la moral. Se dice que existe una fotografía tomada por una reconocida política de la época que capturó ese momento, pero nunca fue publicada. Con el tiempo, Maricruz comenzó a alejarse del espectáculo. Algunos aseguran que fue por decisión propia, otros, que simplemente dejó de recibir ofertas. Lo cierto es que sus últimos años fueron solitarios. Su salud se deterioró drásticamente hasta que su cuerpo quedó reducido a apenas 70 libras. El 10 de octubre de 1984 falleció en la Ciudad de México. Oficialmente, la causa fue un paro cardíaco derivado de cáncer de páncreas, pero los rumores nunca cesaron. Se decía que su verdadero padecimiento estaba relacionado con la misma enfermedad que cobró la vida de muchas estrellas de su tiempo, y que sus reuniones privadas pudieron haber sido el detonante. 2. Roberto Cobo, mejor conocido como el Calambres, dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Conocido por su talento y valentía en pantalla, protagonizó el primer beso entre dos hombres en la historia del cine nacional, marcando un antes y un después en la industria. Pero lo que para el público fue una actuación, para él era parte de su vida real. Desde su debut a los 15 años, participó en casi 70 películas, incluyendo Los Olvidados, La Reina del Mambo y El Lugar Sin Límites, donde interpretó a Manuela, un personaje travesti que rompió tabúes y le dio reconocimiento internacional. A pesar de su enorme talento, la industria no siempre fue justa con él. Se dice que su franqueza sobre su orientación sexual le cerró muchas puertas. De ser una figura destacada, pasó al olvido. Vagaba por las calles buscando oportunidades que nunca llegaron, mientras su salud empeoraba. El terremoto de 1985 fue otro golpe devastador, su edificio colapsó y sufrió lesiones que lo obligaron a depender de un bastón. Su carrera nunca se recuperó del todo. Murió el 2 de agosto de 2002, a los 72 años, en completa soledad. Oficialmente, falleció por complicaciones derivadas de un derrame de esófago y un ataque cardíaco, pero, al igual que con muchos de sus contemporáneos, se especuló que el verdadero motivo fue el mismo que acechó a toda una generación de artistas: el SIDA. 3. Miguel Alcántara fue otro actor cuya luz brilló intensamente. Con su carisma y pasión por la actuación y el baile, conquistó al público en su natal Venezuela y en otros países. Desde joven enfrentó la oposición familiar, especialmente de su padre,
quien nunca aceptó del todo su carrera artística. Pero Miguel estaba decidido a perseguir sus sueños, y lo logró. Su carisma y talento lo convirtieron en el favorito de muchas producciones, ganándose los aplausos del público y consolidando su imagen como una figura querida de la televisión. Pero su historia tomó un rumbo inesperado y doloroso. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse y su presencia en la pantalla se volvió cada vez menos frecuente. Eventualmente se alejó del medio artístico, aunque pocos sabían la verdadera razón de su retiro. Se rumoraba que padecía una enfermedad, pero nadie tenía información precisa. Las versiones aumentaron cuando se supo que, en un estado cada vez más delicado, sobrevivía gracias al apoyo de algunos compañeros del medio. Lo más desgarrador fue que, al fallecer, nadie lo supo de inmediato. Pasaron 5 días antes de que se encontrara su cuerpo en su propio domicilio, ya en avanzado estado de descomposición. Fueron los vecinos quienes avisaron a las autoridades tras percibir un olor desagradable que salía del lugar. Al ingresar, los oficiales confirmaron lo peor: Miguel Alcántara había perdido la vida en total soledad, sin familiares ni amigos cercanos a su lado. Inicialmente se dijo que su fallecimiento fue consecuencia de una leucemia, sin embargo, el informe forense reveló un dato aún más polémico. Entre sus pertenencias se hallaron fármacos usados para tratar el VIH, lo cual generó más dudas sobre las verdaderas causas de su muerte. Un desenlace triste para alguien que, en su momento, lo tuvo todo y terminó sus días en el olvido, sin que nadie lo despidiera ni reclamara. 4. Si eres parte de la generación que creció viendo televisión mexicana en los años 80, seguramente recuerdas Cachún Cachún Ra, aquel programa que marcó época con sus historias de preparatorianos viviendo situaciones divertidas e inolvidables. Un show que fue un fenómeno, pero que con los años quedó envuelto en un halo de misterio y dolor. Muchos aseguran que el elenco de Cachún Cachún Ra estuvo marcado por la tragedia, ya que varios de sus actores vivieron finales sorpresivos y lamentables. Uno de los casos más recordados es el de José de Mara, mejor conocido como Tito, el galán de la serie, por quien muchas chicas suspiraban. Con una carrera prometedora y un talento evidente, José parecía tener el futuro asegurado en el mundo del espectáculo. Tras el fin del programa, buscó abrirse paso en el teatro musical, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. En 1991 surgieron los rumores, se decía que estaba muy enfermo, que su aspecto había cambiado y que la situación era más grave de lo que aparentaba. Aún así, él jamás reveló públicamente su diagnóstico. Oficialmente, falleció debido a complicaciones pulmonares en Mexicali, Baja California, con tan solo 32 años. Sin embargo, muchos creen que su deceso estuvo vinculado con la misma enfermedad que afectó a otras figuras del espectáculo de aquella época. 5. Durante la época dorada del cine nacional, en los años 50, hubo rostros que dejaron huella, y Carlos Navarro fue sin duda uno de ellos. Actor de gran presencia, dueño de una mirada intensa y un talento que lo llevó a participar en destacadas películas de aquel tiempo. No obstante, su vida fuera de cámara siempre estuvo envuelta en misterio, rumores y una muerte que sigue generando preguntas hasta hoy. Carlos Navarro nació en México en los años 20, en un momento en que el cine se consolidaba como la principal forma de entretenimiento. Desde muy joven demostró habilidades para la actuación, lo que le permitió ser parte de importantes producciones dirigidas por algunos de los cineastas más reconocidos. Uno de sus papeles más emblemáticos fue en La ilusión viaja en tranvía 1954, dirigida por Luis Buñuel, una cinta que retrató la esencia de la capital en aquellos años. Pero fue con Doña Perfecta 1951, basada en la novela de Benito Pérez Galdós, que alcanzó la cima. Su actuación le valió un premio Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano. Pese a su fama, Navarro era una persona reservada. No se le conocieron escándalos mediáticos, ni relaciones sentimentales públicas. En un ambiente lleno de figuras masculinas que se jactaban de sus conquistas, como Pedro Infante o Jorge Negrete, Navarro siempre mantuvo un perfil bajo. Eso dio pie a rumores sobre su vida privada. En la sociedad conservadora de los años 50, el hecho de no estar vinculado con ninguna mujer causó especulaciones sobre su orientación sexual. Incluso se decía que tuvo una estrecha amistad con Ramón Navarro,
el actor mexicano que triunfó en Hollywood y cuya vida también fue objeto de rumores. Ramón Navarro fue víctima de un asesinato en 1968, y tras su muerte, muchos aspectos de su intimidad quedaron expuestos. El caso de Carlos Navarro, aunque menos escandaloso, sigue envuelto en misterio. Su final, al igual que el de muchos de sus colegas, dejó más preguntas que respuestas. 6. Enrique Álvarez Félix, hijo de la Doña. Ser descendiente de María Félix parecía un privilegio, pero para Enrique fue un peso difícil de cargar. Creció bajo la exigencia de una figura dominante que lo moldeó a su modo, un hombre fuerte, varonil, encantador, aunque él buscara otro destino. Desde joven, los rumores sobre su identidad lo rodeaban. Nunca se le conoció pareja femenina, ni escándalos amorosos. Solo especulaciones, silencios y evasivas. Se cuenta que cuando intentó abrir su alma con su madre, ella lo fulminó con la mirada. En su mundo, no había espacio para esas diferencias. Enrique brilló en la pantalla. Pero en los años 90 su salud comenzó a decaer. Bajó de peso de forma alarmante, su piel perdió color, y quienes lo rodeaban sabían que no era simple agotamiento. El 24 de mayo de 1996, un paro cardíaco apagó su vida. Esa fue la versión oficial. Pero en los pasillos del espectáculo, se decía otra historia. Una enfermedad silenciosa lo habría consumido poco a poco, y su partida fue tratada con extrema reserva. ¿La razón? María Félix. Se dice que hizo todo lo posible por silenciarlo. No quería que su linaje se manchara con el estigma de aquella condición. Su despedida fue fría, sin afecto sincero. Solo la figura imponente de la doña, que no dejó escapar ni una sola lágrima por su hijo único. ¿Quieres saber quiénes más vivieron estos silencios? Quédate, porque lo que viene, no te dejará indiferente. ¿Fue realmente un infarto? ¿O María Félix se llevó a la tumba el mayor secreto de su hijo? Pero esto, apenas comienza. 7. Jorge Mistral tenía una mirada de esas que marcan. Un rostro de galán que robaba suspiros. Las mujeres lo idolatraban, pero él siempre se mostró reservado, distante, inalcanzable. Su carrera fue brillante hasta que su salud comenzó a resentirse de manera notoria en los años 70. Se alejó de los reflectores, perdió peso y brillo. Ese rostro firme y masculino se transformó en el de un hombre agotado, como si arrastrara una verdad demasiado pesada. En 1972, sin previo aviso, Jorge tomó una decisión devastadora, se disparó en el pecho. Sí, decidió quitarse la vida. La explicación oficial fue una enfermedad avanzada. ¿Cuál? Nunca se aclaró. Y ahí comenzaron las teorías. Algunos hablaban de cáncer, otros sugerían algo mucho más señalado socialmente. Cuando cierta condición inmunológica comenzó a sonar en el mundo del espectáculo, su nombre volvió a surgir. ¿Y si fue eso lo que lo llevó al borde? El deterioro rápido, la reclusión, la extrema reserva, todo parecía señalar un secreto jamás revelado. Eligió desaparecer antes que enfrentar el juicio de la sociedad. Y esa verdad, se fue con él. 8. Joaquín Cordero representaba al galán clásico. En su juventud conquistó la pantalla grande y con los años se convirtió en figura de autoridad, padres, militares, clérigos. Papeles que consolidaron su lugar como uno de los íconos del cine mexicano. Estuvo casado, tuvo descendencia, pero su vida personal siempre estuvo envuelta en incógnitas. Los rumores sobre una doble vida jamás se extinguieron. Algunos aseguraban que mantenía relaciones discretas con hombres, pero su imagen lo obligaba a vivir tras bambalinas. Con los años, su salud se fue deteriorando, hasta que en 2013 partió, según el reporte médico, por complicaciones cerebrales y pulmonares. La explicación pública fue sencilla, la vejez. Pero en los círculos del medio, surgían sospechas. Algunos hablaban de una afección al sistema inmune que nunca se confirmó oficialmente. Todo fue manejado con absoluto hermetismo. Porque incluso en sus últimos días, el prejuicio seguía presente. Y el espectáculo, como tantas veces, prefirió sepultar los hechos junto con él.
¿Qué opinas de estos desenlaces tan impactantes? ¿Crees que el cine de oro escondió más de lo que mostró? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir destapando lo que muchos callaron, suscríbete, activa la campanita y no dejes que el silencio tenga la última palabra.